Aló. Ya, correcto. Aló. Aló. No se apagó el audio. Apagó el audio, te pedí. Ponete el audio, te va a anunciar. Adelante, doctor Rafael, se le escucha bajo. Aló, aló. Buenas tardes. ¿Me recepcionan? Aló. Sí, doctor, se le oye. Ok. ¿Puedo empezar? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Muy buenas tardes. Quisiera, antes de iniciar esta conversación, enviar un saludo a la Asociación de la Historia de la Medicina Peruana. Para mí es un honor poder estar presente y poder compartir algunos momentos sobre un tema que de por sí es bastante interesante. Lamentablemente, muy poco se lo toca, muy poco se conversa acerca de ello y casi nunca está en nuestra agenda como médicos. Y se trata pues de la relación médico-paciente, sobre todo en el siglo XXI. Esta relación que ha tenido cambios muy importantes, sobre todo en los últimos decenios, y que se está constituyendo pues en un nuevo paradigma de la medicina. La siguiente. La relación médico-paciente es una piedra angular entre la interacción de una persona que sufre y de la otra persona que busca ayudar a mitigar ese sufrimiento, esa enfermedad. Esta relación constituye pues un impacto muy importante porque va a devenir en una relación que tiene que ser necesariamente de confianza y de inspiración entre ambos. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Como haciendo una remembranza acerca de la historia de la medicina, podríamos resumir en cuanto al punto de vista del médico, podemos mencionar de que ya Hipócrates mencionaba una serie de fundamentos acerca del porqué de la medicina y del por qué se tenía que ayudar a aquella persona que tenía una enfermedad o un problema de salud.
Y mencionaba dentro de todas esas cosas que la medicina pues tiene que ser un acto de pureza y santidad en donde se debe mantener la vida a través no solamente pues del conocimiento, sino también a través del arte. Por otro lado, médicos estudiosos sobre el tema nos dicen de que no solamente el médico debe ser un buen médico, sino además un médico bueno, es decir, el médico con humanidad, el médico que se identifica con el dolor, el médico que busca solucionar un problema de enfermedad, el médico que busca restituir la esperanza, la salud en el paciente que sufre. Desde el punto de vista del diccionario de la lengua española, la medicina nos dice que la medicina es la ciencia y el arte de prevenir y curar las enfermedades del cuerpo humano. Este dato es muy importante porque no solamente grafica el hecho de que la medicina es una ciencia, que como ya lo sabemos, pues es una ciencia que ha tenido pues un avance vertiginoso en los últimos años, sino que además constituye por sí o per se en un arte, es decir, esa capacidad que tiene el médico de poder llegar y ganarse la confianza del paciente y mantener pues una relación horizontal que permita, digamos, generar esta confianza y poder solucionar esos problemas que va teniendo pues el paciente. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, hay un proverbio. A ver, la siguiente, por favor. El otro punto, podemos seguir, por favor, hasta terminar el... Desde el punto de vista del paciente, este es la persona que sufre, la persona que necesita ayuda para solucionar un problema de salud, y no solamente es el paciente que sufre de una enfermedad o que sufre de un dolor, sino que necesita de ayuda. Por eso es de que se han planteado una serie de eventualidades en relación a la definición del paciente. Desde el punto de vista mercantilista, economista o administrativo, ¿no? Se quiere pretender, ¿no?, de definir al paciente como un usuario o un cliente, es decir, aquella persona que va a pagar una cantidad de dinero por una atención o un servicio recibido por parte del médico. Eh, esa concepción mercantilista de la relación médico-paciente debe cambiarse completamente, porque paciente es aquella persona que necesita ayuda, es aquella persona que requiere tener una confianza con su médico. De tal suerte de que el enfoque antropologista del paciente o de la persona que constituye en cuanto al aspecto materialista, biologista y personalista, va teniendo diferentes tenores, si es que lo enfocamos desde el punto de vista materialista, ¿no es cierto? O desde el punto de vista biologista, como algo así como que pretendamos decir pues de que el ser humano es un conjunto de órganos y aparatos, y ahí queda, digamos, su condición de persona, ¿no? Y el otro punto, el aspecto personalista, es aquel aspecto que tiene un enfoque amplio, un enfoque global, no solamente médico, sino también humanístico del médico acerca del paciente. La siguiente, por favor. Entonces, la razón, pues, de la medicina es el paciente, y eso lo debemos de tener bastante claro. No podría existir un médico ni todo un sistema de medicina si es que por delante, pues, no está el paciente. Por otro lado, cuando ya se establece la relación médico-paciente, nosotros vamos a observar de que durante la historia de la medicina, el enfoque o el comportamiento del médico y del paciente han tenido algunos cambios. Tal es así de que prácticamente desde muchos siglos antes de Cristo hasta hace más o menos 30 o 40 años,
el modelo de la medicina era vertical, era paternalista, era de sacerdocio, en el que el médico, como un semidios, entablaba o planteaba, digamos, en los diagnósticos en los pacientes, establecía los tratamientos y no permitía hasta cierto punto, digamos, la opinión o las sensibilidades que podía tener el paciente. Y esto con el tiempo pues va cambiando de tal manera de que en los últimos 30 años, cuando se produce lo que se llama la rebelión del paciente, entonces esto va generando una tendencia en donde debe existir una mutua confianza entre los protagonistas del acto médico, es decir, entre el paciente y el profesional, ¿no? Esto va a establecer pues una simbiosis de relación, una relación estrecha, ¿no? Que debe estar consumada por la confianza que debe haber entre el paciente y el médico y el paciente también. La siguiente, por favor. Entonces, vamos observando, pues, de que la relación médico-paciente sigue siendo la piedra angular del acto médico, ¿no? Esa capacidad o ese fenómeno que se crea cuando el paciente asiste al médico y el médico no solamente, pues, con su cognición, con sus conocimientos, con su sabiduría, ¿no es cierto? Y con su experiencia, va deslizando todo un comportamiento para definir no solamente un diagnóstico, sino para generar humanidad y para generar confianza. La siguiente. Como ya habíamos mencionado en anteriores slides, pues la era del médico es la era paternalista, la era unilateral, la posición de semidios, que se dio pues desde 500 años antes de Cristo hasta aproximadamente la década del 60 al 70, en donde se produce pues la rebelión de los pacientes y se va generando lo que se va denominando la era del paciente. Y esta era del paciente va encajando a lo que se va a denominar posteriormente al principio de la autonomía, es decir, el enfoque que va teniendo el paciente acerca de sus dolencias y de sus necesidades, de su enfermedad y de su salud, y que quiere una mirada horizontal, ¿no es cierto?, del médico respecto al paciente. La siguiente. Entonces, para reforzar, simplemente debemos de pensar o de observar cómo el enfermo, de haber sido un receptor pasivo, se va convirtiendo en un agente con derechos, con autonomía, con capacidad de decisión sobre su salud y sobre su enfermedad. Y el médico, de tener el carácter de padre sacerdotal, va tomando, ¿no?, como va virando hacia un simple asesor técnico que con sus conocimientos va dirigiendo, ¿no es cierto?, al lado del paciente las enfermedades que van aquejándolo. De tal manera de que se convierte, pues, ya no en una relación vertical, sino una relación clínica, bipolar, horizontal, colectiva y multidisciplinaria. La siguiente. Para esto, pues, ocurrieron una serie de eventos en el mundo, de casos muy sonados, como el caso de Slodenford o el caso de Kattenbury versus Spencer, en donde, en resumida cuenta, se habla de los sucesos que ocurrieron en algunos pacientes, ¿no?, respecto a algunas acciones que de más hicieron algunos médicos y que conllevaron pues al descontento de los pacientes e incluso digamos,
a pasar a un ambiente ya diferente, ¿no? El ambiente jurídico de denuncia. Y entonces esto fue dando, fue dando, fue dándose forma para dar lugar pues a este aspecto que habíamos mencionado, de que se trata pues de la autonomía del paciente y del derecho de la determinación. Por eso, cuando retrocedemos nuevamente al principio, al inicio, el principio hipocrático de primum non nocere, es decir, primero no hacer daño, y el principio de la beneficencia continúan siendo centrales en la práctica ética. Sin embargo, cuando uno empieza a observar y analizar los 4 principios de la bioética médica, vamos a encontrar ciertas contradicciones entre el principio de la autonomía y el principio de la beneficencia, porque el perfil o la connotación del derecho o del derecho del paciente a decidir sobre sus enfermedades puede conllevar a una serie de eventualidades que desde el punto de vista ético no serían nada plausibles y desde el punto de vista jurídico serían muy controversiales. La siguiente. Entonces, en la década del 70 es cuando va naciendo pues esta gran rama de la ética que se llama la bioética médica, en donde va naciendo el principio de autonomía en la relación médico-paciente y va naciendo también el principio del consentimiento informado, es decir, aquella cantidad de información que el paciente tiene derecho a recibir sobre su enfermedad y sobre lo que se le va a hacer en cuanto a estudios o en cuanto a tratamiento. La siguiente. Entonces, cuando hablamos pues de la relación médico-paciente pues en el siglo XXI, este debe estar orientado hacia un vínculo de confianza entre un médico y un paciente que se basa en el intercambio de información, sentimientos y apoyo, ¿no? Hay un elemento ético central en la atención médica que el médico no puede descuidar, ¿no? Porque al frente va a tener un paciente, ¿no? En una época en donde la tecnología, ¿no? No solamente ha acercado más al médico, sino fundamentalmente al paciente, ¿no? En donde el paciente tiene a la mano la posibilidad de adquirir conocimientos, ¿no? Frescos acerca de su enfermedad, acerca de su patología, y eso le da cierta capacidad, por ejemplo, a cuestionar, a preguntar, ¿no? Y a decidir sobre sus enfermedades. La siguiente. Entonces, está claro pues de que el paciente de los últimos 60 años es diferente al paciente de hace 25 siglos. Cambió todo, la sociedad, la ciencia, la medicina, todo, como habíamos comentado hace un momento, ¿no es cierto? Pero hay un aspecto, ¿no? Que veo que se está cambiando en función, digamos, a esa capacidad autónoma que va adquiriendo el paciente y a esa sensación de rezago que va teniendo el médico en cuanto, digamos, al enfoque de una enfermedad ante un paciente. Y es la distorsión de algunos valores, ¿no? Esto ha dado lugar, pues, a que la evolución de esta relación médico-paciente tenga algunos aspectos, pues, de tipo informativo, es decir, no podemos obviar de informar al paciente sobre su enfermedad, no podemos hacer una interpretación acerca de esa misma condición y no podemos evitar de que el paciente delibere, de que el paciente opine, de que el paciente plantee algunos puntos de vista acerca de su enfermedad. La siguiente. Bien, en la bibliografía uno va a encontrar diferentes modelos, ¿no? De la relación médico-paciente, ¿no? Va desde el modelo paternalista, del que ya habíamos conversado, ¿no? Cuando aparece, digamos,
la actividad médica respecto a las enfermedades desde la antigüedad hasta hace algunos años. El modelo informativo, es decir, aquel modelo que nos dice que tanto el médico como el paciente, sobre todo, requieren mucha información, la parte interpretativa y la parte deliberativa, como ya habíamos comentado hace un momento, que concierne básicamente al paciente. La siguiente. La siguiente. ¿Cómo es el paciente actual? Con todo lo que hemos conversado, el paciente actual es una persona que sabe de sus derechos, ¿no? Y sabe que estos están legalmente protegidos en la mayoría de los países. Esto generalmente le va a dar una condición de desconfiado y tremendamente exigente, y eso es lo que nosotros observamos el día a día, digamos, en nuestra práctica médica, en el hospital, en el consultorio, en la clínica, ¿no? Muchas veces el médico tiene más temor que de afrontar la enfermedad que afrontar, digamos, la información que tiene que darle al médico o a la familia, perdón, al paciente o a la familia del paciente. Entonces se genera una situación, en cierto modo, de tensión, ¿no? Y todo esto se genera por la facilidad que se tiene actualmente, sobre todo con el Internet, ¿no? Acerca de los diferentes, de las interminables informaciones y conocimientos que uno puede obtener, digamos, entrando simplemente al Internet. Pasamos al siguiente, por favor. ¿Y cómo debe ser el paciente en el siglo XXI? A pesar de que estas cuestiones, ¿no?, se están generando, digamos, en esta relación médico-paciente, que son imposibles de evitarlos, ¿no es cierto? Nosotros, y creo yo, la relación médico-paciente tiene un propósito de gran responsabilidad de cómo mirar al futuro la relación médico-paciente. Y esta relación tiene que ser una relación altruista, tiene que ser una relación horizontal, tiene que ser una relación profesional, tiene que ser una relación de tolerancia, ¿no? Porque si esto no ocurre, digamos, en esta relación de médico-paciente en el siglo XXI, sencillamente lo que vamos a ver más adelante van a ser reclamos, disgustos, desconfianzas, problemas judiciales, etcétera, etcétera. La siguiente. Entonces, la relación médico-paciente se debe caracterizar por la confianza mutua entre el paciente y el médico. Debe generarse una empatía para comprender al paciente y sus necesidades. El respeto y la consideración hacia el paciente tiene que ser muy importante de parte del médico. El médico nunca debe mirar por encima al paciente. Recuerda de que esta relación siempre tiene que ser horizontal. Y por otro lado, la participación del paciente en la toma de decisiones guarda un valor muy importante, digamos, en el futuro de la salud y de las enfermedades que aquejan al paciente. La siguiente. Entonces, una buena relación médico-paciente beneficia al paciente, que se siente ayudado y se puede recuperar más rápido. Beneficia al médico que se realiza como persona y como profesional, a la sociedad porque la salud de la población mejora en general y a la institución en donde se sirve, donde se produce este servicio de salud, ¿no es cierto? Porque se va a generar un cumplimiento de un imperativo ético, ¿no? La siguiente. Y esto obviamente ya se viene normando a través, por ejemplo, de las diferentes instituciones y en relación, por ejemplo, a nuestro colegio médico, ya en los capítulos de la ética y sobre el comportamiento del médico respecto al paciente, ya se habla, tanto en los artículos 64 y 68, por ejemplo, ¿no?, de que la relación médico-paciente debe darse en condición de igualdad, ¿no? Que debe establecerse una apertura abierta y ponderada, ¿no?,
y honesta entre el médico y el paciente, ¿no? Y esto va a conllevar, pues, a un resultado positivo cuando se establece, digamos, una buena relación médico-paciente. La siguiente, por favor. 5 minutos, doctor Tapia, por favor. Gracias. Bueno, acá simplemente les traje algunos casos para que vean ustedes, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando no se establece esta buena relación. Por ejemplo, en el caso de dos pacientes de 50 años con el diagnóstico de trombosis venosa profunda, el médico luego de explicarle minuciosamente sobre los problemas, los beneficios y riesgos de la enfermedad y de la medicación le comunica que iniciará tratamiento con heparina y luego seguirá con warfarina. La paciente le responde que de ninguna manera, que ella ha leído en internet que dichas medicinas son peligrosas y prefiere que le den aspirina y que no recibirá otro tratamiento. Esto nos lleva a pensar de que si bien es cierto, la información uno la puede encontrar en el internet, pero mucha de esta información puede estar distorsionada y puede engañar y puede ser mal interpretada y puede generar una mala deliberación del paciente. En este caso, por ejemplo, está claro que el tratamiento es heparina y warfarina, y el tratamiento no es aspirina, pero el paciente cree, por lo que ha leído, de que la aspirina es lo mejor y que eso le va a generar menos daño. Entonces, no todo es color de rosa en cuanto a la información que puede adquirir el paciente. Y eso es una cosa de cuya responsabilidad también debe de venir de parte del médico, en donde no solamente la información acerca de la enfermedad es suficiente, sino proporcionarle incluso cierta bibliografía, ¿no? Una bibliografía seria, una bibliografía reconocida, para que el paciente pueda convencerse de que realmente lo que se va a hacer es lo más correcto. La siguiente. En este otro caso, que es muy interesante, es un paciente de 82 años de edad, procedente de Moliendo, a su ingreso despierta, lúcida, disneica, historia portadora de insuficiencia respiratoria crónica, dependiente de oxígeno, ingresa por dosis hemotoica, una hemoglobina de 6, aumento de disnea, los gases con un CO2 altísimo, un PO2 bajísimo, tendencia al sopor. Se propone a la familia intubación porque la paciente ya está en sopor y ya no está en capacidad de poder decidir sobre su salud, ¿no? Y a la familia se le propone intubación y ventilación mecánica. La familia firma exoneración, no quiere medidas extraordinarias, y aquí se genera un dilema no solamente ético desde el punto de vista del paciente, ¿no? Y de la familia, sino también un problema también jurídico, ¿no? Porque ¿cuál es la fuerza, ¿no? ¿Cuál es la fuerza, cuál es la razón y cuál es la legalidad que tiene la familia de decidir sobre este paciente que murió finalmente, ¿no? Porque tenía 82 años, porque tenía esa enfermedad y porque finalmente no fue el paciente quien decidió sobre su enfermedad, sino la familia. Y aquí viene entonces a participar un nuevo elemento en esta relación de médico-paciente. Pasemos a la siguiente, por favor. Y que es Un la minuto, famosa doctor. relación médico-paciente-familia, ¿no? Pasemos a la siguiente. Entonces, esta de la relación médico-paciente-familia es un tema muy frecuente en la práctica médica, en donde de repente el paciente es el que menos problemas genera, es el que menos cuestiona al médico, es el que desea curarse, es el que desea una mayor confianza, pero es la familia la que intercede sobre esta buena relación y entonces, digamos, su participación puede ser más bien negativa, como en el caso que les he mencionado. La siguiente. Otro gran problema que se genera en la relación médico-paciente es la burocratización de la medicina, ¿no? Aquellos aspectos que retardan la interrelación entre el médico y el paciente para solucionar un problema de salud. La siguiente. El otro gran problema es la relación del costo-efectividad, es decir, los problemas relacionados a los costos, ¿no? Ustedes saben de que la medicina, pues, digamos, es una condición profesional que genera muchos gastos. Es decir, si el paciente no está preparado económicamente, puede tener
problemas muy serios en el afrontamiento de su enfermedad, ¿no? Ha Y el finalizado otro, el tiempo, doctor. el otro gran problema, naturalmente, pues son los aspectos jurídicos que pueden venir en problemas judiciales, en demandas, cuando no se establece una buena relación médico-paciente. Pasemos a la siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí no va. Entonces, pasemos, retrocedamos medio minuto a la siguiente, por favor. La anterior, anterior, la anterior. Bueno, acá se genera un conflicto entre el principio de autonomía y de beneficencia, ¿no es cierto? Porque el principio de autonomía, que está determinado básicamente por el paciente, ¿no? Si el paciente se niega a un tratamiento, ¿no? ¿Cómo queda el médico desde el punto de vista de la bioética, en donde éste le dice, oye, tú tienes que generar una beneficencia, un beneficio, afrontar la enfermedad para mejorar la salud del paciente? Entonces, aquí ya se va generando una suerte de conflicto de principios entre la autonomía y la beneficencia, entre el paciente y entre el médico. Y ustedes saben, ya por los medios, que han habido algunos casos en donde, digamos, estos dos eventos se han enfrentado. La siguiente, por favor. Podemos pasar, podemos pasar, por favor, en aras del tiempo, podemos pasar. Pasemos, por favor. El consentimiento informado, entonces, como consecuencia de la autonomía, es algo que no podemos obviar. Este es un documento, este es un contrato que establece entre el médico y el paciente, que tiene que ser firmado por ambos, en donde esta relación horizontal va a determinar de que el paciente conoce perfectamente, digamos, acerca de su enfermedad y lo que le van a hacer, y el médico, digamos, para sentirse tranquilo en la medida en que, como ustedes saben, la medicina es un medio para curar enfermedades, no es un fin. Por consiguiente, existen siempre los riesgos de que algo no salga bien, a pesar de todos los cuidados que se pueden tener cuando uno, digamos, afronta una enfermedad. La siguiente. Su tiempo, doctor Sí, sí, Tapia, ha ya terminado, estamos doctor. terminando. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Podemos seguir pasando, por favor? Entonces, ¿qué recomendaciones debemos tener los médicos en la relación médico-paciente? Promover un estado de confianza con el paciente y la familia, establecer un trato de cordialidad, información diaria y veraz acerca de los problemas nosológicos, no abandonar al paciente y familia aún en los peores momentos, mostrar interés y conocimiento del caso, plantear la condición del caso, el manejo y el pronóstico, establecer de forma clara riesgos y complicaciones, no garantizar resultados, firmar un consentimiento informado para cualquier procedimiento. Eso es lo que quería mencionarles. Hay algunas cositas más. Les agradezco su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Rafael Tapia Pérez. Muchas gracias, profesor. Había usted mencionado rápidamente dos casos, el caso de Mary Scholendorf, a la cual le hicieron una miomectomía en el año 1914 y demandó al hospital de Nueva York y ganó la demanda por no tener consentimiento informado. De igual manera mencionó usted el caso de Jerry Canterbury, al cual le hicieron una laminectomía por una hernia discal y le hizo juicio ahí al doctor Spencer Williams y ganó el juicio en el año de 1972 por no tener consentimiento informado. Eso seguramente en cualquier momento nosotros podemos profundizarlo. Le damos las gracias por su brillante participación, disculpe usted, y vamos a enviarle su diploma por vía virtual a su WhatsApp, que ya lo tenemos ya preparado. Muchísimas gracias, doctor Rafael Tapia Pérez. Damos paso a Juan para que dé presentación al siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.